Bueno, vamos a arrancar. Mi nombre es Agustín Sarriar. Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias que estamos haciendo desde el Estudio Foglia. Para seguir con ese ciclo, en esta oportunidad siempre venimos convocando referentes y líderes de varias de las cuestiones que hacen a nuestra profesión, y en esta oportunidad quien nos va a hablar y a quien tenemos como referente justamente el doctor Ricardo Foglia, a quien le voy a dar la palabra en un instante. Bueno, Ricardo ha sido académico, profesor, ha disertado en diferentes foros y congresos, es asesor de empresas. Digo, si tendría que decir el currículum de Ricardo, estaríamos muchísimo tiempo, pero creo que de alguna manera u otra todos lo conocemos los que estamos acá. Así que antes de darle la palabra a Ricardo, les cuento que yo voy a estar levantando preguntas que ustedes pudieran ir haciendo en el chat, ¿sí? Las levanto y cuando termina la disertación de Ricardo, yo se las voy a ir trasladando a él. Así que, bueno, los saludo y quedamos con Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos. En realidad, el currículum lo único que detalla es la cantidad de años que tengo, con lo cual prefiero eso dejarlo de lado y no decirlo. Es simplemente una acumulación de años. Lo que vamos a tratar de ver hoy, y les propongo hacer este recorrido, es sobre el futuro del derecho del trabajo, si es que tiene alguno. Vamos a pensar un poco. Va a ser más una charla distendida y conceptual y de visualizar lo que puede pasar que de referirme de los aspectos concretos de la norma. Es decir, vamos a pensar el futuro entre todos de lo que viene a corto plazo y de lo que viene a más largo plazo, aunque no tengamos los plazos exactos, pero lo que presuntivamente va a pasar. Fíjense que en realidad, imaginémonos que estamos en una carretera y estamos entre las brumas, que es la cuarentena, en la cual no sabemos qué es lo que viene, no sabemos si hay una curva, si es derecho, si la carretera es larga o es corta. Como punto de partida tenemos que decir que esta es una crisis global, no es una crisis solamente de la Argentina, y muchas decisiones de las que se han tomado en la cuarentena en el corto plazo o en horas van a quedar por mucho tiempo y van a marcar probablemente muchas cuestiones del futuro. Es decir, en muy poco tiempo, y esto lo vamos a ver, muchas normas laborales que eran el corazón del sistema del derecho del trabajo demostraron su inutilidad, demostraron que no servían más, que eran inservibles, y otras que nosotros también pensábamos que eran contingentes, van a llegar para quedarse. Entonces hay que ver qué surge de esto. El problema entonces es detectar qué va a ser lo trascendente de lo contingente. Y de las normas que se han dictado, ¿cuáles van a quedar? O cuáles presuntivamente van a quedar. Y acá yo creo que en este sentido los cambios que vamos a ver, y yo anoté 18 cambios posibles, son cambios en realidad que creo que algunos de ellos, ya después vamos a ver cuáles, son inexorables. Nosotros nos podemos resistir a esos cambios, pero la realidad va a pasar por otro lado y van a ser inevitables. Es como decir, bueno, miren, no me gustan las computadoras, prohíbo las computadoras. ¿Cuánto tiempo dura eso? Un tiempo nomás. Después el cambio es... Había un jurista alemán que se llama Kelsen, que decía, si la ley choca contra la realidad, peor para la realidad. Bueno, en realidad la realidad demostró que esto no era así, que esta era una afirmación falaz. Y yo quiero partir de esta afirmación que ha demostrado su falancia. Entonces, ¿qué mecanismo voy a utilizar, digamos, para visualizar el futuro? ¿Qué idea voy a tomar, alguna que haya elaborado alguna persona? Y voy a mirar dos cuestiones. Primero, voy a recurrir a una manera de mirar las ciencias, que es la teoría de los paradigmas. Es decir, me voy a referir un poco a los paradigmas, qué consisten los paradigmas. Y después, qué sucedió en otras crisis pandémicas como esta, cuál fue el meollo de la cuestión. Y después vamos a ver cómo fue evolucionando el trabajo. Miren, los paradigmas es una forma de mirar las ciencias duras, pero que también puede ser aplicable a las ciencias blandas, como son las ciencias sociales.
desde esta perspectiva, lo que vamos a tratar de ver es el ajuste-desajuste de ese paradigma, del actual paradigma del derecho del trabajo que tenemos, o sea, que está constituido por las normas que nosotros tenemos, con la realidad que está hoy y la realidad que se va a venir. Esto nos va a decir si este paradigma normativo que nosotros tenemos resiste o no resiste más, y vamos a ir hacia otro paradigma, que vamos a tratar de vislumbrar cuál puede ser. Entonces, fíjense que acá se produce una primera confrontación entre ajuste y desajuste de la norma con algo central, la realidad productiva. El derecho del trabajo se apoya sobre la realidad productiva, siempre ha sido así. O sea, trata de regular la forma como tienen que trabajar en un momento determinado de la historia. Nuestra normativa laboral, para ir adelantando, está hecha desde la década del 70, la ley de contrato de trabajo, y tenemos leyes del año 29, como la ley de jornada, y otras de la década del 80. La pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿ese paradigma resiste con la realidad de hoy? ¿Te presenta desajustes? ¿Cuál es este desajuste entre la norma y la realidad y qué consecuencias son las que van a tener? Si bien el paradigma es un término que viene ya esbozado por Platón, que quería decir un cambio o una esperanza o un modelo divino en base al cual están hechas las cosas naturales. Esta era la definición exacta de Platón. Y significaba modelo o ejemplo. En realidad, la teoría del paradigma fue desarrollada por Thomas Kuhn en el año 69 en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que implicó un cambio muy grande y es una manera de ver las ciencias. En realidad, Thomas Kuhn las aplicaba a las ciencias exactas, porque en esa época sostenía que las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra el derecho, están en una etapa precientífica, o sea que no han llegado a ser normas científicas. Pero bueno, hay muy pocos estudios sobre esta concatenación entre la teoría del paradigma y la teoría, digamos, y lo que sucede en el derecho al trabajo. Hace unos años atrás, en el año 2011, con un grupo de especialistas que lo dirigió el profesor Ramírez Bosco, nosotros hicimos un libro que se llama Estudios sobre el nuevo paradigma del derecho al trabajo. Y ya lo estábamos estudiando el tema en el año 2012, antes de toda esta crisis. Con lo cual decidí seguir ese criterio. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es lo que nosotros podríamos llamar una ciencia normal. Es decir, es el resultado de una investigación firmemente asentada sobre una realidad y comprobada, o realizaciones científicas, que nos da un marco y nos dice las cosas son así en un tiempo. O sea, es el fundamento para unas prácticas posteriores. En este caso se demostró, como señala Kuhn también en el libro, bueno, la Tierra giraba alrededor del Sol, ese era el paradigma. Después esto se demostró que no era así, con lo cual el paradigma dura siglos, pero se destruye en pocos momentos. O sea, es un modelo de problemas y soluciones, es el pensamiento común a una época determinada. Ahora, este modelo paradigmático empieza a presentar en algún momento lo que se llaman enigmas. Es decir, los enigmas son pequeños defectos del paradigma. Hay algo que no termina de cerrar con el paradigma. Son cuestiones no esenciales, pero que no se ajustan o que se oponen al resultado que nos tendría que dar el paradigma. Nos tendría que dar un resultado y nos da otro distinto. No ataca los fundamentos. Es lo que nosotros decimos, la excepción que confirma la regla. Pero en realidad, si lo miramos desde la perspectiva de Kuhn, ninguna excepción confirma la regla. Toda excepción es una destrucción de la regla. Demuestra que la regla no se aplica en ese caso particular. Lo que pasa es que como tenemos un espíritu conservador y nos angustia mucho enfrentarnos a un futuro incierto, nosotros decimos la excepción que confirma la regla. Y después viene la tercera etapa, que es la anomalía, que es la violación de los resultados esperables del paradigma. Ya no sirve más. Es como, bueno, la Tierra en realidad no va tampoco alrededor del Sol. Si esto es así, el universo, no hay un punto central en el universo, que es la teoría de Hawkins, entre otros. Entonces, hay una diferencia estructural que nos demuestra que el paradigma ya no sirve más y que hay que cambiar de otro paradigma. Hago una comparación práctica, es como si a un rompecabezas le falta una pieza.
Es imposible de armarlo. Si nosotros tenemos un rompecabezas que tiene una pieza de otro rompecabezas, ese paradigma, ese rompecabezas no lo vamos a poder armar jamás. ¿Y qué ha pasado con el trabajo humano a través de la evolución de la historia? Y para hacerlo breve, digamos, la regulación, como yo les decía a ustedes, del trabajo, que ese es el sistema normativo, se ha apoyado en la forma de producir en un momento determinado. Y esto tuvo una evolución, y fue una evolución que rompió paradigmas. Fíjense, las primeras normas protegían al trabajador, al empleador. Las segundas establecieron la igualdad. Se pensó que en la Revolución Francesa igualdad, legalidad implicaban un cambio porque el trabajador ya era igual al empleador. Esto no bastó y tuvimos que hacer el tercer paradigma, que era el de la protección. Es decir, la ley laboral empezó a proteger porque la equivalencia de voluntades no funcionaba. Miren, antes de la esclavitud se trabajaba en función del valor, del uso del producto. Ese era el valor. El valor era la utilidad que tenía el producto. La esclavitud importó un avance sobre este sistema porque incrementó la fuerza de trabajo, es decir, incrementó la productividad. Este era el tema, porque posibilitó la esclavitud la existencia de excedentes. Y el otro gran cambio de la esclavitud es que dividió el trabajo entre dirección y ejecución. El amo dirigía y el esclavo ejecutaba. Los trabajadores libres eran marginales y eran dueños de tres cosas que perdieron: el tiempo de trabajo, las herramientas de trabajo y el resultado del trabajo, o sea, del producto. Pero el trabajo esclavo terminó por una cuestión económica. No era rentable tener esclavos. No fue una cuestión moral ni conceptual, porque el esclavo era como una herramienta de trabajo que el amo la tenía que mantener todo el año, darle salud, darle que se reprodujera la fuerza de trabajo, como decía Marx, y yo en realidad lo utilizaba para una cosecha. El amo lo utilizaba para una cosecha. Entonces dijo, mira, sos libre y a partir de ahora yo te pago por lo que vos trabajes. Y pues arreglate. Y esto terminó con el trabajo esclavo y empezó con la manufactura. La manufactura era una estructura concentrada de trabajadores. Es decir, los trabajadores empezaron a perder el tiempo de trabajo, que empezó a ser manejado por él, vamos a llamarlo en una terminología marxista, el capitalismo. Manufactura cayó también y se derrumbó por varias causales. Primero, había pocos excedentes. La estructura era horizontal, era vertical, pero el empleador, llamémosle así, no conocía el trabajo en sí mismo, no sabía, no controlaba el proceso de trabajo, no había división del trabajo, poco uso de capital y la corrupción. El tema era que este sistema de labels o de autorizaciones para producir sillas, mesas o lo que sea, que uno tenía que dar un examen, que ese examen se llamaba la obra maestra. Iba ante un tribunal que me decía si yo podía tener o no la patente. Empezó con un sistema de corrupción. A mí me daban la label, que era la patente, y con eso podía producir. Y este sistema se derrumbó y llevó a otro sistema que era un sistema de tercerización. La tercerización arranca en el año 1700, 1800, pero tenía un problema. Los empleadores o los que tenían el capital le decían, entrégueme, hágame este traje de novia o lo que sea y entréguemelo dentro de un mes. No tenía control sobre el tiempo de trabajo y el proceso de trabajo. Con lo cual esto también se derrumbó y en el año 1760 empieza el proceso del maquinismo, que trajo la estandarización y empieza la fábrica, con lo cual le permitió el control del proceso de trabajo, es decir, cómo se hace al empleador, el control del tiempo de trabajo, que es lo segundo que perdió, el ingreso, el egreso, las ausencias, etcétera, etcétera, el control del resultado del trabajo. El trabajador perdió las tres cosas, el trabajador no puede comprar máquinas, no puede, no tiene esa posibilidad, y ya completó todo el ciclo, el tiempo, el proceso y el producto. Y el maquinismo trajo una gran productividad. Fíjense que en definitiva todo este proceso de trabajo que yo les he contado hasta ahora ha tenido una sola finalidad: la productividad. La llave maestra que permitió siempre la modificación del trabajo humano fue la búsqueda de la mayor productividad. Y esta es una de las claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y voy a la otra clave. La crisis del petróleo
en el año 73, ustedes saben que hubo un aumento enorme del petróleo, produjo una crisis y produjo un enorme desempleo. Sobre todo en algunos países como por ejemplo Japón, que fue la llave de esta historia, en el cual se veían sumamente afectados. Y Japón piensa una nueva estrategia mundial que cambió el trabajo definitivamente. Primero, vieron el mundo como mercado. Y este mundo como mercado trajo como consecuencia la globalización, incorporación masiva al proceso productivo. ¿tá? Después, acortamiento de las estructuras, eran mucho más chatas que otros sistemas que habían habido antes, como el Taylorismo o el Fordismo. ¿tá? Achicó las plantas, la no emisión de los stocks, la no emisión de los efectos y permitió la variedad de productos y aceleró el proceso de tercerización. Es decir, acá cambió el modelo del contrato de trabajo. Nosotros teníamos concebido un contrato de trabajo hasta ese entonces que era obediencia y laboriosidad, que era lo que tenía que poner el empleado, a cambio de estabilidad, que es lo que tenía que poner el empleador. Y era a través de las indemnizaciones por despido, la prohibición de despido y todo lo demás. Bueno, acá el contrato de trabajo cambia y empieza a ser oportunidad por iniciativa en todo el mundo. Empieza a cambiar de esta manera. Claro, ya en ese entonces el modelo de relaciones laborales de la Argentina empezó a mostrar problemas, porque nuestro modelo de relaciones laborales estaba basado en la empresa industrial concentrada, en la tercerización y la descentralización en un fraude, y a partir de ahí empezó a ser una necesidad productiva, y la idea era un empleo todo el día y toda la vida. Y esto ya empezó a no existir más, empezó a tener una crisis. Ya en ese momento era desajustado. Y si ustedes lo miran, este proceso que tardó en llegar, empieza a llegar a nuestro país en la década del 90. Principios, medio de la década del 90, hubo retrocesos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias en la República Argentina de esto? Miren, la baja creación de empleo fue el primero, el trabajo en negro creciente. Fíjense que el trabajo en negro ya estaba en la Argentina, pero a partir de ese momento el trabajo en negro no registrado empieza a ser una marca que llega hasta el 40% antes de esta última crisis. O sea, hay un 40% de los trabajadores, 4 millones, que no querían regirse por las normas laborales, estaban por afuera del sistema. Baja productividad y alta litigiosidad como consecuencia de normas viejas, normas desactualizadas. Fíjense, como les dije al principio, que la norma de jornada de trabajo es del año 29, es decir, hace muchísimos años que ya está esta norma. Fíjense, en el año 2000 la crisis se acelera porque empieza a haber robótica, informática, descentralización productiva, tercerización y comercio a escala mundial. Esto es lo que empieza a pasar. Y este proceso se está acelerando. Y cada vez más se acelera. Miren, yo les voy a dar un dato. La capacidad de las computadoras aumenta 100% cada 18 meses, lo que significa que va a aumentar un 1000% en 10 años. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de los empleos corren riesgo de ser reemplazados por robots o computadoras en los próximos 10 a 15 años. Seguramente eso se ha acelerado. La tecnología destruye empleos, pero crea empleos. El problema es que destruye empleos de baja educación y exige este nuevo paradigma de empleo, tener educación o ciertas habilidades que los empleadores, que los trabajadores antes no tenían. Mire, yo les cuento un cuento real. Yo tengo una hija mía que tiene un auto, tengo una casa en Luján, se le rompió y fui a un mecánico. No era un auto maravilloso, un auto del año 2012, 13. Lo llevé a un mecánico de ahí y cuando lo miró me dijo, no, me dice, esto yo no lo puedo arreglar porque no tengo computadora, ni sé usarla. O sea, solo sabía arreglar los viejos carburadores. Ese universo va a quedar afuera del sistema. O sea, si no hacemos un anclaje con la educación, esto va a quedar afuera de este nuevo mercado que cierra puertas, pero abre también puertas. Y la cuarentena a la que estamos sometidos agrava el problema y genera crisis, como la crisis sindical.
La crisis sindical, el modelo de la crisis, fíjense, es que nosotros tenemos un modelo en el cual está basado en los sindicatos de actividad. Pero claro, los sindicatos de actividad, al poner a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, a todas las empresas en el mismo lugar, si hace un paro dentro de la actividad, a unos sí y a otros no, genera una crisis de desbalanceo con aquellas empresas, digamos, que tienen que ajustarse a una normativa que les resulta intolerable y a pesar de eso sufren las consecuencias de las medidas. Y ya vamos a ver que esta crisis es mucho más amplia. ¿Qué ha pasado después? Y he tomado dos ejemplos de las pestes, de otras pestes. Bueno, primero me voy a referir a la peste negra, que fue del año 1347 al 1353. Murieron en Europa entre 20 y 200 millones de personas. No se sabe muy bien, pero se calcula que más de un tercio seguro. ¿Qué es la primera consecuencia que produjo? El corte de las rutas comerciales, la despoblación, la desconcentración, digamos, de las áreas cultivadas y que el trabajo fue escaso. ¿Cómo se salió de esta crisis? Con incrementos en la productividad. Se empezó a incrementar la productividad, aumentó el consumo de carne extraordinariamente porque había aumentado la productividad agrícola y esto trajo aumentos salariales a los sectores productivos. Los que no resultaban productivos quedaron al margen de la cuestión. Es decir, lo que yo quiero señalar es que la salida fue la productividad a través de amoldar el trabajo. En la fiebre amarilla de 1871 en la Argentina hubo pérdidas de trabajo, hubo menos población en la ciudad de Buenos Aires, hubo saqueos, pérdidas de trabajo, pero ¿cómo se salió? Y bueno, la Argentina inició en esa época un proceso incipiente de industrialización, que después fue creciendo, pero ahí arranca el proceso en la década del 1880, 1890, empezó el gran crecimiento argentino en parte por la industria, por las exportaciones, por los productos agropecuarios que se exportaban, ahí arrancó. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles desde el punto de vista laboral de la cuarentena? Bueno, que hay una crisis económica que va a afectar al mercado laboral, eso no hay ninguna duda. Lo que estamos viendo es una caída. Va a haber un aumento del desempleo, un aumento del subempleo y un aumento del trabajo en negro y un aumento de la desocupación. Esto va a venir en cadena. O sea, los que tenían trabajo en negro se van a quedar sin trabajo, los que tenían empleo van a pasar al subempleo o al trabajo no registrado. Va a ser la cadencia previsible. Va a haber una baja de salarios, seguramente. Va a haber una baja de las jornadas laborales. Y va a haber un aumento de la tecnología y también de las suspensiones. Es decir, fíjense que ya se vislumbraba antes que había tres tipos de trabajo. Este es un trabajo del que fue en su momento ministro de Trabajo de Clinton. Y él clasificaba el trabajo que había tres formas: el industrial, el trabajador de servicios y lo que llamaban los emprendedores. El trabajador industrial, señalaba, es el que más va a sufrir porque va a ser reemplazado por robótica. Se van a anunciar grandes inversiones, pero a lo mejor tienen 10, 15 trabajadores, o por la informática. Los trabajadores de servicios se van a mantener estables. Esto era un trabajo que había hecho hace unos 5 o 6 años, porque Jeremy Rifkin se iban a mantener estables porque no eran exportables. Y los emprendedores, que eran aquellos que juntaban detectaban necesidades, detectaban quién solucionaban esas necesidades y juntaba todo, eran aquellos que iban a tener un futuro más promisorio. Y esto ya lo señalaba en ese momento. Nos vamos a enfrentar, sin duda, después de la cuarentena, cuando termine, con una distinta realidad laboral y productiva, indudable. Los avances, como yo les decía al principio, van a ser muchos mayores. Y estos cambios van a venir de dos maneras: de una manera racional, o si nos resistimos, como decía Kelsen en su momento, esto va a ser más largo, más doloroso y más costoso en términos sociales. Y yo he detectado, o pienso que hay 18 tópicos que van a ser muy relevantes en este nuevo universo que se avecina, que es lo que yo intuyo. Algunos son normas que ya existen, que yo creo que probablemente llegan para quedarse o para volver a reinstalarse en algún momento, pero uno de ellos es la suplantación
del modelo central que hay en la República Argentina del contrato de trabajo por tiempo indeterminado como eje central por contratos temporarios. Esto ya pasó. Y fíjense que hay un decreto del Ministerio de Trabajo 279-2020 que dice que durante la cuarentena la contratación de personal se presume eventual y duran lo que duran la cuarentena. Pero hay que pensar que con el fin de la cuarentena la crisis no termina, la crisis sigue. Entonces, ¿esta norma va a terminar? Yo creo que es una manera de crear empleo. La crisis que va a tener, una de las más importantes, va a ser la generación de empleo. Y este cambio de modelo que fue útil durante la cuarentena, la pregunta es por qué no va a ser útil en la realidad económica de la post-cuarentena. Acá tenemos un punto que yo visualizo previsible. Después, la posibilidad de reorganizar la empresa en forma más unilateral para favorecer la producción. Este mismo decreto del Ministerio de Trabajo, fíjense, y la jornada, como les dije recién, la jornada de trabajo es del año 1929, hace 90 años, que ya esto no existe. Hace 90 años existían los linotipos, ya no existe más. Fíjense que esto es tan así que la resolución 279 del Ministerio de Trabajo señaló que el cambio de la jornada de trabajo no constituía un ejercicio ilegítimo del ius variandi, de la facultad de cambiar del empleador durante la cuarentena. Y también establecía esta obligación de hacer horas extras. Me pregunto por qué no va a quedar, o por qué no se va a reinstalar este criterio. Otro tema que me parece que también va a estar en algún momento es el tema de la indemnización por despido. La indemnización por despido ha demostrado que es absolutamente insuficiente, que es un mal sistema. Y por eso, en las épocas de crisis, lo tuvieron que dejar sin efecto. O sea, las normas prohibieron los despidos sin justa causa. Y fíjense que esto es porque aunque el empleador le pague la indemnización al trabajador, esta no iba a alcanzar. O sea, fíjense y que a pesar de la prohibición, según datos de la Universidad Católica, se perdieron 1.300.000 puestos de trabajo. Entonces, a pesar de la prohibición, lo que yo quiero señalar es que si nosotros tenemos que cambiar la puerta de entrada a la relación laboral, vamos a tener que cambiar necesariamente la puerta de salida. Nadie entra a una habitación en la cual le cierran la puerta y pues nunca más puede salir de ahí. Esto va a ser otro cambio central. Y fíjense que ya hay un político que ha puesto, economista, que ha propuesto el cambio del sistema de despido por un sistema de capitalización o algo parecido al que ha hecho la que tiene la construcción. Evidentemente, esto con un sistema de fondo de desempleo hubiese evitado este mecanismo que ni siquiera las indemnizaciones alcanzan. El sistema de la ley de contrato de trabajo, que es la falta o disminución de trabajo, la fuerza mayor, que genera despidos o genera suspensiones, también es insuficiente. Con otro agravante, fíjense en aquellos trabajadores que los empleadores no tienen más recursos, los despiden, y la indemnización es una cuestión teórica. ¿A quién le van a cobrar? ¿Qué van a cobrar? Es irrazonable. Es decir, evidentemente es necesario un fondo de garantía que acompañe a todo esto. Esto va a requerir además una modificación del sistema anticrisis que tiene la Argentina, que no tiene ninguno. En realidad, fíjense que en caso de quiebra la indemnización es entera o es la mitad. ¿Quién ha visto alguna vez que en caso de quiebra cobren los trabajadores algo? Muy pocas veces. Después, me parece que lo que va a haber es un incremento del margen de autonomía de la voluntad para las partes. El principio de irrenunciabilidad ha crujido por todos lados. Todos estos acuerdos que han habilitado sindicatos, el gobierno, esto significa que hay un mayor, y los individuales también, un mayor margen de negociación. Va a ser central la capacitación. Y esto va a generar un vínculo entre las universidades y el trabajo, entre los colegios o la educación secundaria y el trabajo, para capacitar a esos trabajadores en el uso de las nuevas tecnologías. Va a haber una mayor relevancia en las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo. ¿Tá? Esto va a ser así. El trabajo por plataformas, por más que se lo quiera reglamentar de alguna manera, va a expandirse. Fíjense que en la cuarentena el eje de distribución de los elementos esenciales ha sido el trabajo a través de las plataformas, Uber, Rappi, Globo y todos los demás. Ha sido el meollo. Y el teletrabajo va a pasar lo mismo. Más allá de las normas que establecemos o que establezcamos,
la necesidad va a llevar a modificar ese sistema en algún momento. No sé plazo, no se puede vislumbrar, pero es muy posible que eso pase. Después, es central un régimen laboral para las pequeñas empresas. Nosotros no podemos aplicar una ley de contrato de trabajo del año 74 que está pensada en la empresa industrial concentrada. Ya la concentración no existe más, el paradigma de un trabajo todo el día, toda la vida, no existe más. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar en el año 74, pensaba que en donde debía trabajar, en la empresa donde trabajaba, me iba a jubilar. Esto no sucedió. Y hoy el éxito se ve más en el cambio de empresas y no en la permanencia en la misma empresa. Esto va a producir un cambio muy importante y acelerante. Va a haber cambios en el derecho de huelga. Ha quedado demostrado ahora que no solamente, fíjense, la Argentina declara servicios esenciales con restricciones a la huelga. Los sanitarios, hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y los tráfico aéreo. Hay muchos más. Las comunicaciones, internet, la distribución de alimentos, las funerarias, por decir algo, ¿tá? Y la distribución de alimentos, todo esto va a cambiar. El sistema sindical va a tener algún problema. El teletrabajo es una norma hecha para solucionar un problema de naturaleza sindical, que es la pérdida de control de los afiliados. Es decir, los afiliados que trabajan en estas empresas, digamos, de teletrabajo, que trabajan en su domicilio, es muy difícil a los sindicatos llegar a estos trabajadores. Es muy complicado. ¿Cómo llegan? Están en su domicilio. Por eso la ley hizo dos cosas. La reversibilidad, que es una manera de intentar volver atrás, y el segundo tema es delegar muchos aspectos a la reglamentación de los convenios colectivos, de los sindicatos que son aquellos sindicatos representativos de los lugares de trabajo. Lo cual uno podría pensarse, ¿por qué no un sindicato y ya hay uno dando vueltas de teletrabajadores? Ya hemos visto ahora la crisis de las obras sociales. Hay estructuras pensadas para ciertos aportes que ya no existen. Como yo les dije recién, la tecnología. O sea, y por último, esta dispersión y generación de nuevas actividades. Todo esto va a producir un cambio, digamos, o un reperfilamiento, para decirlo de alguna manera, del sistema de relaciones laborales, que no sabemos, en definitiva, si esto va a ser inmediato, si va a durar un tiempo, pero yo creo que algunos de estos puntos probablemente lleguen o hayan llegado para quedarse y para subsistir. Esencialmente, digamos, se va a plantear o replantear un problema central problemas centrales del contrato de trabajo, ¿tá? O sea, creo que esta va a ser la única manera de poder salir y que el contrato de trabajo sea útil para la sociedad. Vuelvo de nuevo a la constante histórica, es aumentar la productividad. Él es el aumento de la productividad. Y estamos pensando, o muchos están pensando hoy, si no hay que cambiar este derecho al trabajo por un derecho de empleo. Y algunos autores dicen, bueno, ¿y no habrá un cambio sustancial en el contrato de trabajo, más allá de todo, por esta división futura, a lo mejor del universo de la Tierra, entre dos grandes bloques, que es Estados Unidos y China, que ninguno de los dos tiene un régimen laboral muy protectorio y de libertad? En este eje de tensión, ¿dónde se va a ubicar Europa? ¿Dónde se va a ubicar el país? Bueno, esto es lo que yo diría que es a más largo plazo. Creo que esto es lo que se puede vislumbrar de los cambios que vienen en el contrato de trabajo. Las 18 puntos o 17 que yo mencioné recién, algunos creo que llegaron para quedarse. Lo que no sé es, digamos, esta frase de Kelsen, si las leyes van a impedir esta realidad y en consecuencia la realidad va a ir por otro lado, que es lo que pasa con el trabajo no registrado, que es una de las deudas sociales. Fíjese que el trabajo no registrado se concentra en las pequeñas empresas. El 70%, el 80% del trabajo no registrado se concentra en las empresas de menos de 20 trabajadores. Y de ese 80%, el 90% en empresas de menos de 10 trabajadores. Y no es un problema, digamos, de que tengan estas empresas una voluntad de incumplir. Lo que pasa es que tienen una impotencia patrimonial para afrontar los costos que le impone una normativa laboral pensada para la gran industria
concentrada, tal como estaba el modelo del año 70. ¿Qué es el modelo del año 70? Bueno, el modelo del año 70 estamos ingresando en una etapa que tiene genera tantos enigmas que probablemente entremos posteriormente en una etapa de anomalía y tengamos que cambiar este paradigma. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, yo iba a arrancar con una pregunta de algo que no es novedoso, que ya lo tenemos, que son los trabajadores de plataforma, pero que todavía no hay ninguna legislación que los regule. Entonces, lo que te quería preguntar era qué opinión tenías al respecto. Hay diferentes opiniones, regulación sí, regulación no, y en su caso, ¿de qué tipo? Bueno, bien. Acá entramos en un debate que es un debate típico o propio de abogados, que es discutir si hay o no relación laboral. Y este es un problema eterno, no vamos a tratar de ponernos de acuerdo en esto. Mientras tanto, esas personas que trabajan de esa manera no tienen ningún régimen, no tienen nada. Me parece que lo más razonable respecto de los trabajadores de plataforma sería hacer un sistema de trabajo que sea acorde con la realidad productiva, simplemente para provocar qué le pasa en caso de accidente, qué pasa en caso de una enfermedad, que tengan una cobertura básica, pero que no mate un sistema que ha sido el pilar del sistema de distribución durante la cuarentena. ¿Y por qué no va a seguir siendo después? Por supuesto que va a seguir siendo después, como la educación o como las reuniones de las empresas. Este sistema del Zoom no es que terminó el día de que termine la cuarentena y va a desaparecer. No, la educación. Van a ser sistemas clave y van a llegar a quedarse. Entonces, si nosotros hacemos un sistema que entramos en una discusión teórica sobre si hay o no relación de dependencia y si ahí le aplicamos toda la ley de contrato de trabajo, vamos a entrar en la frase de Kelsen, que yo les dije al principio. Hay que ser pragmático para resolver estas cuestiones, sobre todo cuando de lo que se trata es de uno de los pilares, generar empleo y aumentar la productividad de la economía argentina. No hay otra respuesta. ¿Están? Bien, acá nos preguntan qué opinión tenés o si serviría el modelo chileno en el que cada trabajador borrando una parte de la indemnización para después percibirla al momento de la extinción del vínculo, y nos dicen que incluso la cobra si renuncia. Sí, por supuesto, porque son Hola. fondos propios, son fondos del trabajador, pero el sistema de la construcción, que lo tenemos acá cerca, ¿hace cuántos años tiene? Y funciona razonablemente bien. Si nosotros tenemos un sistema como el Fondo de la Construcción, con un fondo de desempleo, solucionamos gran parte del problema y no hubiese sido necesario recurrir a dos mecanismos, prohibir los despidos y lo que pasa ahora, que la empresa desapareció y el trabajador tiene declamatoriamente una indemnización que no la va a cobrar nunca. Hola, perdón, buenas tardes. Mi nombre es Viviana. Yo debo ser una de las pocas que no soy abogada, pero como ayudo a las empresas a armar las estructuras y a seleccionar la gente, y estoy en el área de recursos humanos en una consultora, a veces todo esto a mí me sirve para hacerlos pensar ideas. Y la verdad que muchas veces perdemos oportunidades de tener la mejor estructura en una empresa por estas cuestiones. Cuando yo trabajo con Chile, exactamente me pasa todo lo contrario. Entonces, por eso fue mi pregunta, que quizás técnicamente desde lo legal no sé si está bien explicada, pero bueno, yo ayudo también cuando tienen que darle el finiquito, como dicen allá, a la persona, y además ayudo al que se va también para la reinserción y se va contento porque a veces hasta cuando renuncian se llevan su propio ahorro. Por supuesto. Entonces, Bueno, esa fue la idea de mi pregunta, ¿no? Pero como no soy abogada, es, quizá no la hice tan claramente. Está perfecto. Es perfecto. La única diferencia con el sistema chileno es que allá aporta el trabajador y acá aporta el empleador. Pero fuera de eso, digamos, no es, cualquiera de los dos no es un mal mecanismo, que le reemplacen al empleador el monto de la indemnización por despido por una, digamos, cuota mensual. Eso se estudió en su momento. Entonces, que pague dentro de lo que paga ¿cómo es en la construcción? Que paga un aporte al fondo de desempleo y cuando la relación se termina, ese fondo paga. La única diferencia, o una de las diferencias con el sistema chileno, es quién paga, no cómo es el mecanismo. Con lo cual sí, ese es un mecanismo que podría ser. Y eso puede ser hecho a través de un fondo, a través de un seguro,
hay distintos mecanismos, ¿sí? O, por ejemplo, seguro, como es en entonces, Estados si la Unidos... quiebra no pasa ¿Cómo? nada. Con un seguro, si la empresa quiebra, no pasaría nada, porque eso ya está Exactamente, asegurado. no pasaría nada. Ok, ¿Tá? gracias. O sea, no pasaría absolutamente nada. Gracias. Acá el doctor Schick aporta por el chat que en realidad en el sistema de la construcción el que aporta es el empleador, Sí, claro. y opina que en realidad que si el trabajador pagaría su propia extinción desnaturaliza el sistema, ¿no? Sí, esto es un tema que se discutió acá mucho, sobre todo desde el punto de vista constitucional, y es cierto, pero habría que hacer una diferenciación, que por ahí uno podría decir, bueno, si depende de la causa por la cual hubo la desvinculación, que es como el sistema brasilero, que es bastante parecido. Pero bueno, ayornémoslo al sistema argentino, y coincido con Horacio que sería muy difícil, que la lógica sería hacer un sistema con aportes del empleador, que en vez de pagar la indemnización por despido, pague la indemnización por despido en cuotas. Porque además a muchas empresas se les hace insoportable pagar esto. Bueno. Coincido en esto con Horacio. Pero bueno. Espera que pensé que el doctor G quiere hablar. No, ¿se puede? Horacio, sí, eso, ahí estaba buscando para darte la palabra. Sí. ¿Qué tal, Horacio? Ricardo, no, ¿Cómo te va? Muy interesante lo que pusiste. Ahora, yo creo que en el tema de la informalidad laboral, que muy bien señalás que es en las pymes, está en alguna medida, pienso, ¿no? Reflexiono, vinculado a las cargas sociales. Por supuesto. Pero también, ojo, que la presión fiscal acá es descomunal. Bueno, porque hay otros países, o sea que por ahí, acá hay una patología también. El sistema de obras sociales, o sea, el único país en el mundo que los sindicatos manejan las obras sociales. Eso es otro problema. Entonces hay que pagarlo, el empleador y el trabajador. Eso es una patología que es un premio que le dio Onganía a los gremios después de la desestabilización del gobierno de Ilia. Exactamente. Ahora, yo creo que acá lo que hay es una gran presión fiscal sobre el grande, el chico, el mediano, el autónomo, el dependiente. Y no sé si es solo las cargas laborales son importantes. Las cargas sociales, no. Yo es coincido. Todo. Porque, claro, es un problema impositivo. Hay otros países que están sometidos, perdón, no hablo así fraternalmente, hay otros países desarrollados, tipo Alemania, u otros, digo Alemania porque es una de las grandes potencias del mundo y con un derecho laboral bastante protectorio en general, que tienen todo un desarrollo y una modernidad y no tienen trabajo en negro. Claro, coincido absolutamente. Lo que hay que hacer es un régimen integral para las pequeñas empresas, porque ¿qué es lo que ha pasado? No es solo las cargas sociales, es un régimen fiscal, es un régimen impositivo para las pequeñas empresas. ¿Por qué ha fracasado todas las moratorias? Porque en realidad las empresas dicen, cuando se perdonó el pasado y le decían, bueno, acójanse a la moratoria de las cargas sociales para el pasado, las empresas decían, sí, pero mi problema no es el pasado, es el futuro. Y es aparte el flujo. Después me van a agarrar con ganancias, bienes personales y todo lo demás. Ese plan. Claro. Y cuando dicen te perdono el futuro, dicen no, ¿y el pasado? Por eso fracasaron todas las moratorias que hubo. No, pero Ricardo, observa otra cosa. Las pymes tienen este problema, pero ahora resulta que se están yendo un montón de empresas grandes. Claro. Bueno, por el clima, por supuesto, esto es una patología de hostilidad y una frenética presión fiscal porque nunca alcanza los recursos para bancar todo, qué sé yo, hay 20, 30 millones de personas que viven del Estado y hay menos de 6 millones de trabajadores bajo relación de dependencia en el sector formal. O sea que yo digo, ¿no? Todo lo que vos decís es muy interesante, pero a lo mejor hay que pensar que estamos analizando en el microclima de la legislación laboral y el problema es que acá tenemos un desfasaje, una crisis del modelo del sistema productivo, pero que no es por la cuestión laboral, es porque está todo mal planteado. Hay un desaliento, digamos, en vez de incentivar al capital, todo el tiempo se está combatiendo al capital, no solo las pymes, la mediana, la grande, y bueno, entonces, y si no, otro gobierno que quiere hacer algo distinto,
se equivoca, se endeuda, se va al fondo. O sea que venimos en un ciclo así que hace 50 años que estamos así. Y no sé si es la legislación laboral tan culpable. No, Hay sí, que corregir, pero fíjate la macroeconomía como está mal planteada. Perdón, no hablo No, mal. coincido, pero que la legislación laboral no ayuda a la productividad, porque vos fíjate que si vos comparás con otros países, y yo estuve fijándome en algunas estadísticas, la productividad es muy baja. No hay una productividad equivalente a la que tienen otros países, y no te hablo de muy lejos, te hablo de Brasil o de Uruguay, o inclusive, bueno, no, que Paraguay tiene otro problema, pero que evidentemente el sistema laboral argentino no es un sistema que tiene dos cosas. Primero, alienta la informalidad, también el sistema impositivo, ¿no? Pero que el 40% de los trabajadores esté en negro, quiere decir que no quieren estar adentro, quieren estar afuera, por múltiples motivos. Y una es esta, me parece. Y creo que eso va a cambiar, ¿eh? Sí, lo que vos dijiste con el tema de la prohibición de los despidos, sí, la norma no puede ir contra la realidad. Eso es Claro, así, bueno, sí, pero yo ha creo habido. que hay mucho, está muy mal orientada la macroeconomía y hace mucho tiempo. Bueno, eso impacta en todo, lógicamente. Imagínate en medio de una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Que la llave va a ser generar empleo. No hay otra manera. Porque si no, vas a tener más desocupación y más trabajo en negro. Pero vos tenés que generar empleo con inversión y exportaciones. Y el mensaje Lógico. hoy es otro. Pero Eso. que además viene de antes. O sea, porque Ah, viste, no, como esto dice Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Argentina? En el 75, en el 43, en el 30. Pero venimos de arrastre. En 1910 estábamos arriba en el tope. Y ahora estamos en el fondo del mar. Pero no es sí. del último año. No, 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 esto agrava Pero la... por eso digo, ojo, que el sistema laboral, no te digo que no haya que cambiarlo, está todo, pero no se puede analizar solo desde el punto de vista laboral, Por me supuesto. parece. Pero esto agrava y acelera. Pero bueno. Claro, claro. Acá también nos preguntan, hablando de esto del trabajo informal, la opinión de la ley 24.013 que penaliza con multas al empleador por trabajo no registrado, que ya llevamos muchísimos años y que en definitiva no dio resultado. Bueno, El trabajo no registrado no bajó por esas multas. y por eso. También no nos debemos un debate sobre ese modelo. Bueno, por eso sí, eso funciona de esa manera. Con plenarios que te dicen que si vos tenés a trabajadores registrados en empresas de servicios eventuales, pero como no está registrado el empleador, aunque hayas pagado las cargas sociales, aunque hayas tenido en blanco, aunque hayas pagado los salarios, se te considera trabajo en negro. Eso no sirve eso. Eso no va más. ¿Eso genera empleo? Bueno, si no Bueno, hay más preguntas, les agradecemos a todos por su tiempo, por estar ahí presentes y nos estaremos viendo las próximas semanas cuando sigamos con este ciclo de conferencias. Muchas gracias para todos, especialmente a Ricardo. no, muchas gracias a todos y a Horacio sí que siempre nos hace pensar. Adiós, buenas tardes.